Bienvenido gente a un nuevo video de YouTube. Estas son 10 cosas que ya no existen, que actualmente no existen. Algunos lo conocerán, otros no llegaron a conocerlo. Depende de la generación, así que bueno, vamos con el video. Los años pasan, el tiempo cambia y para bien o para mal ya nada es como antes. El mundo y las cosas con las que muchos de nosotros crecimos ya casi no existen. Sin embargo, aún nos queda el recuerdo. Hoy, en las retroaventuras, 10 cosas del siglo pasado A ver. que ya no existen más. Empecemos. Hacia mediados y finales de la década del 90, tener una computadora en casa ya no era un lujo. Era costoso, pero no imposible. Principalmente si tus padres entendían que la podían usar para su trabajo y vos para la escuela. Sí, igual era un montón. Creo que mi primera computadora la tuve a los... No sabría decirte... Creo que en el 2009. No, 2009. Puede ser 2010, 2009. Cuando tenía 12, 13 años. Y que ahí era un lujo, o sea, por lo general nosotros íbamos a los ciber y todas esas cosas. Y bueno, igual, teníamos la compu, pero no teníamos internet. Eso ya era otro lujo. Y bueno, también para los jueguitos. Sin embargo, tener acceso a internet no parecía estar al alcance de todos. Primero por desconocimiento y además por el temor a las tarifas telefónicas. Por esa razón, ir al cibercafé comenzó a ser una opción y Claro. una aventura en sí misma. Íbamos a estudiar al ciber. Jamás íbamos a jugar al Counter, a jugar GTA, ¿no? Siempre a estudiar, ¿viste? Siempre a buscar cosas ahí de las enciclopedias, ¿viste? Para las tareas de la primaria, qué sé yo. Nada de ir a jugar jueguitos, eso no existía. Por apenas unos pocos billetes podías llegar, pedir una máquina y sentarte a hacer lo que quisieras. Algunos vienen aquí para aprender sobre Internet y saber si vale la pena conectarse desde sus casas. Es que en Argentina los abonos son todavía muy caros y su uso no está extendido. El ciber era una especie de segundo hogar para miles de chicos y chicas. Un lugar donde ibas a chatear por MSN, ICQ o las salas de Terra, revisar tu fotolog, chequear tus mails de Hotmail y entrar a foros que hoy ya no existen. Iba a entrar a Facebook a ver si alguien me mandó un mensaje. Una vez por semana iba a revisar los mensajes. Cuando empecé a hablar acá de un café conectado con internet, la gente, las empresas me decían, ¿qué? ¿Un café con internet? Y bueno, algunos me escucharon y acá estamos. En los cibers, el choque generacional era intenso y se mezclaban todas las especies. La gente grande pasaba un rato para mandar por mail su currículum o imprimir algunos apuntes de la universidad. Che, ojo, el que no digo el que inventó, pero hizo un cibercafé la pegó en su momento. Creo que ahí estaba la plata. Porque era una novedad, era algo que no todos teníamos al alcance. No, se habrá hecho en guita el que inventó esto. Mientras tanto, en la computadora de al lado, algún niño con olor a chisito vociferaba enardecido insultos desmedidos por haber sido víctima de un francotirador en el Counter-Strike. No, no sé, no me pasaba. Mamá, si ves esto, yo me iba al ciber a estudiar, a hacer apuntes, a hacer tareas, nada de estas cosas. Bien, bien chicos, bien. Muy bien. ¿Se hablan entre ustedes? No lo puedo molestar mucho porque me puede propinar una golpiza. Clear B, plante. ¿Te mataron? Sí, ¿Cuántas horas jugás por día? 4 horas. ¿Todos los días? Sí, todos los días. Mientras tanto, una chica chateaba con su novio virtual que vivía del otro lado del planeta y así pasaban las horas al ritmo de la banda ancha de 3 megas. ¿Y se pueden conseguir novios por intermedio de la computadora? Sí, yo hasta hace poco, digamos, tenía un novio. Pero era medio celoso, demasiado celoso, no me dejaba hablar con otras personas, así que lo tuve que ¿Se cortar. puede decir que era un novio cibernético? Se puede decir un novio cibernético, así es. Mientras tanto, el dueño del ciber bajaba música del Ares y películas El Ares, amigo. Qué lugar sin virus, qué lugar tan lindo para descargar algo. en formato DivX, Dijo nunca nadie. CD como segundo ingreso económico. Y algunos, claro, se llevaban al ciber un disquete para copiarse los programas sin saber que en realidad lo que se estaban robando eran solo los accesos directos. Ay, amigo, si no me hubiera pasado. Imagínate pagarte una hora donde me llevaba un pendrive para decir, bajarme todos los juegos, todo qué sé yo. Sentirme, no sé, me sentía un ladrón, decía, no, le estoy robando al ciber, qué sé yo, le estoy ganando al sistema. Después llegaba a mi casa y no funcionaba.
¿Por qué? Porque eran acceso directo. O sea, te faltaba el resto de la carpeta, literalmente no llevaste nada. El escritorio de Windows. Épocas tan precarias como hermosas. Pocas cosas tan geniales como ir a comprar el disco de tu banda favorita. En vinilo. Qué bueno. Qué buena época. El formato era lo de menos. La aventura de entrar a las tiendas de discos era algo simplemente maravilloso. Cada barrio y cada galería tenía la suya, y cada disquería tenía su propia personalidad. Algunas eran chicas y estaban atendidas por sus dueños, que generalmente tenían una actitud un poco expulsiva, al menos hasta que te hacías amigo y ahí la onda empezaba a fluir. Otras disquerías más grandes, como Musimundo en Argentina, Mix Up en México, Gong Discos en España y Tower Records en todo el mundo, parecían un shopping exclusivo para amantes de la música. Eran templos tapizados con los pósters de los últimos lanzamientos, en los cuales podías encontrar desde el último hit radial hasta rarezas imposibles. Increíble. Yo esto casi no lo viví. Sí me iba a alquilarme películas, esas cosas, pero nunca fui nunca estuve en la época de ir a comprar CD de canciones, esas cosas. Ya era un poco más avanzado. En otro lado. Metallica, Sam Anger, Marilyn Manson, Golden Age of Rock, 8 Mile, banda sonora, The Wallflowers, Red Leather Day, Goran Bregovic, Tales and Songs from Weddings and Funerals. Sí, muy buena época, En Tower Records particularmente, yo amaba revolver las bateas y descubrir nuevos géneros. Ahí mismo te podías llevar una revista Madhouse, La Mano o Rolling Stone en su versión nacional o importada. Pero lo mejor de todo eran las listening stations, pequeños reproductores conectados a unos auriculares, en los cuales podías escuchar a modo de prueba y al menos por un rato los 3 o 4 discos que la tienda quería promocionar. Avril Lavigne, Let's Go en compactos. Está bueno, boludo. Qué linda época. DVD en vivo, conseguido en noviembre. Es cierto, los discos originales nunca fueron un artículo particularmente económico, al menos no en Sudamérica, pero tampoco prohibitivo del todo. En Argentina, durante la década del 90, los CDs de artistas nacionales se podían adquirir por $18 y los de bandas y solistas de otras regiones por 22 billetes, equivalentes a $40 actuales ajustados por inflación. La música en formato físico era un excelente regalo un montón. o una novia y una tentación absoluta el día que te pagaban el sueldo y los billetes te quemaban en los bolsillos. Hubo una época en la que el plan ideal para un viernes a la noche comenzaba cuando salías de la escuela. Oh, sí. No era solo apretar un botón, implicaba salir, caminar hasta el videoclub del barrio y perderte entre los estantes llenos de cajas de VHS. Si bien algunos se parecían bastante entre sí, cada videoclub tenía su estilo. En los de barrio, y sobre todo si ibas seguido, el dueño te conocía y te recomendaba películas nuevas o las antiguas que aún no habías visto. Sí, boludo, ay, qué buena época. Igual, yo cuando fui ya no había VHS. Había, pero lo que más había eran CDs. Entonces vos ibas a buscar tu película y bueno, después la devolvías. Pero amigo, era un planazo, boludo. ¿Cómo extraño esa época? Yo no sé, creo que no... Es medio difícil que vuelva a funcionar estas cosas. No un policía. El tipo sabía más de vos y de tus gustos que tu propia familia. Es más, si tus papás ese fin de semana andaban cortos de dinero, él seguramente se animaba a fiarte el alquiler y te lo cobraba la próxima, siempre y cuando no te llevaras la que todos querían. Los grandes videoclubes de cadena como Blockbuster eran una experiencia que iba más allá. No solo era un videoclub, era una embajada del capitalismo estadounidense. Hi, welcome to Blockbuster. Were you looking for something in particular? Yeah, well, you might say that. I didn't expect this place to be so big. That's what most people say when they first come in. Yeah. We've got thousands of videos in over 30 categories. No! Would you like a Blockbuster membership? It's free. Si nunca viajaste a Estados Unidos, pero fuiste a Blockbuster, medio que sí estuviste un poco en Estados Unidos. Snickers, M&M, Skittles y pochoclo para microondas. Todo alfombrado, lleno de promociones, de pósters y carteles, miles de copias de la misma película y además de eso, películas en DVD y juegos de Nintendo 64. ¿Esto será que estaba en Argentina? Verdadera locura. En Blockbuster, la película que querés ver es la que te llevas. Porque hay cientos de copias. Si no encontrás tu copia, pedí el cupón y cuando la alquiles es gratis.
Vení a Blockbuster y lleva diversión a tu casa. Más allá de todo el show y el color de ese tipo de videoclubes, la verdad estaban los de barrio. En esos locales, con olor a cigarrillo de ayer, podías alquilar los cartuchos de Family Game y los de Sega. Uy, lo de los juegos, man, eso es cierto, yo me había olvidado, boludo. Qué copado había así, llevas juegos, viste, después volvés cuando ya lo jugaste todo. Llevar la consola todo el fin de semana por unos billetes extra. Turbo Game, para jugar en familia. Pedí en tu videoclub Turbo Game. Ya comenzado el nuevo milenio, Blockbuster comenzó a liquidar las viejas copias, tanto de VHS como de DVD. De hecho, en mi caso particular, allá por el año 2004 y 2005, en vez de alquilar, aprovechaba la venta de películas prealquiladas a precio promocional. Y lo mejor de todo es que lógicamente no las tenías que devolver. You have all these movies to choose from. And we sell movies too. You can even pick up head cleaner or blank tape, even popcorn when you check out. You mean I can rent or buy movies if I want to, huh? Lamentablemente, para los amantes del ritual de alquilar una película, hacia finales del año 2010 ya casi no quedaban locales de Blockbuster en pie. Esto que ves de fondo es un negocio en vías de extinción. Su marca más emblemática es Blockbuster. En los Estados Unidos pidió su propia quiebra. Y aquí en la Argentina eran 85 locales. Ah, man, y nunca fui a ninguno de esos. Qué bronca, boludo. De lo que me perdí. Y apenas quedan 35. La piratería fue el rival más potente, no solo de Blockbuster, sino de todo el modelo de negocio. Pero la estocada final llegó con los primeros servicios de VOD y streaming que empezaban a ganar terreno por aquel entonces. Netflix, que en 2007 lanzó su plataforma de... Che, pará, hay un montón de esto. ¿Cómo que Netflix ya estaba en 2007? Video por internet, y iTunes, que habilitó el alquiler digital en 2008, no tardaron en captar nuevos usuarios y conquistar mercados. Ya no hacía falta salir de casa ni devolver la película, y mucho menos pagar una multa por no haberla rebobinado. Desde que Alexander Graham Bell patentó el teléfono en 1876, la expansión y el crecimiento de esta tecnología fue lento al principio, pero imparable. En sus primeros años, el teléfono era un lujo reservado para gobiernos, grandes empresas y familias muy adineradas. Durante las décadas del 50 y 60, el teléfono comenzó a integrarse con más fuerza en la vida cotidiana de las familias urbanas. Aunque seguía siendo un bien realmente costoso, tener una línea telefónica en casa ya no era exclusivo de millonarios. Sí, pero ¿y cómo hacía la gente entonces para comunicarse antes? Yo ya fui de la época donde, qué sé yo, ya había mensajes, llamadas, pero ¿antes de eso? En el mundo de los negocios, los minutos valen oro y hasta los segundos son preciosos. Nada como el teléfono entonces para concretar un buen negocio con rapidez. Durante las décadas del 60, 70 e incluso los 80, a la hora de vender o comprar una casa o un departamento, el valor del inmueble aumentaba por el simple hecho de tener una línea de teléfono instalada. Qué loco, ¿eh? Un aparatito que suele traernos problemas a los argentinos. A partir de hoy, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel, tiene un nuevo interventor. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones, más conocida como Entel, era por entonces la responsable del servicio telefónico en Argentina. El problema no era solo la mala calidad del servicio, sino que además prácticamente no se habilitaban nuevas líneas, lo que hacía muy difícil o casi imposible acceder a una conexión. Fue muy criticada la época de Entel, sobre todo en los últimos años, ya que no se brindaba nuevos servicios. Realmente se estaba requiriendo que se mudara a un abonado o se muriese para conseguir una vacante del par telefónico y poder liberar un nuevo abonado. Sí. Che, y pensar que hoy en día te vas a algún kiosco y te venden un chip, lo que sea, tipo, estás todo el tiempo comunicado. Puedes cambiar de línea todo el tiempo, ya ni siquiera el internet está ligado al teléfono, es una locura lo que avanzó. Compañeros o vecinos te daban su número, lo anotabas en una agenda, pero la pregunta es, ¿cómo podías saber el número de alguien si no te lo había dado? Claro, hombre, ahí está la solución. Desde el principio debió recurrir a la guía telefónica. No, páginas amarillas. El titular del servicio y listo. Es más, hasta figuraba la dirección de la persona, la calle, la altura e incluso el piso y el número de departamento. Una delicia para las estafas y los secuestros. El problema era si no estabas en tu casa. ¿Quién iba a atender el llamado? Bueno, quizás tu mamá o tus hermanos. Pero si no había nadie, podías comprarte un contestador automático y escuchar el mensaje. Era una locura. Ironically, one of the most
most popular items are answering machines. Ironic because no one wants to listen to them. Los primeros contestadores automáticos venían provistos de un grabador de audiocassette en tamaño estándar o compacto. Sin embargo, un tiempo después aparecieron los que podían grabar el mensaje en memoria. El hombre de sus sueños la llamó aquella tarde, pero ella no estaba. Le llamaron para ofrecerle el papel de emperador y tampoco estaba. ¿Comprendes la importancia de tener un contestador? Ahora te ofrecemos el primer teléfono con contestador digital sin cinta para que no pierdas una sola oportunidad. El teléfono de línea era hermoso. No solo podías pedir pizza y llamar a la chica que te gustaba, sino que marcando un código especial podías incluso evitar que el identificador de llamadas detectara tu número y de esa forma hacer bromas con total impunidad como las que hacíamos con mis amigos en plenos años 90. Mira, te cuento. Yo mañana tengo una reunión muy importante con unos ejecutivos de la Warner. O sea, es en el Hotel Alvear. Yo no sé si podría ir acompañado con alguna de las señoritas. O sea, me interesa eso. Tenés que venir a elegirla. Ah, ¿pelo verde por casualidad tenés alguna? Los números de los usuarios domésticos estaban en la guía, pero si querías buscar un plomero, un electricista o cualquier otro rubro profesional, la solución estaba en las páginas doradas o páginas amarillas. Páginas amarillas. Todos los años llegaba a la puerta de tu casa un enorme ladrillo de papel donde podías encontrar prácticamente todo. Pero claro, se actualizaban una vez al año, por lo tanto, si en diciembre no contratabas el servicio para tu publicidad, tu anuncio estaba perdido. Las páginas amarillas de la guía telefónica. Sí, loco, ¿eh? Todas estas cosas me había olvidado, ahora me acuerdo. El teléfono de línea también formó nuestro carácter. Hoy si te gusta una chica, le escribís un mensaje privado en cualquier red social y si te responde bien y si no ya fue. Pero en nuestra época buscabas su teléfono en la guía y sacando valentía desde lo más profundo de tu corazón, llamabas temblando para invitarla a salir. El miedo no radicaba únicamente en la posibilidad del rechazo, sino en que te atendiera el padre. Cuando llegaba Navidad o Año Nuevo, la peor. Confiaban los relojes de pared, las personas llamaban al número que te daba la hora. En Argentina era el inolvidable 113. 113. Y ahí aparezco yo. Obviamente, el teléfono fijo tenía sus problemas y sus grandes limitaciones. Las líneas se saturaban fácilmente y a veces se ligaba, pero aún así yo lo extraño mucho. Cuando éramos chicos, allá en los años 80 y 90, jugar en la calle era lo más común del mundo. Pegarle un grito a tu vieja y decirle vuelvo en un rato, voy a jugar con los chicos, era algo de todos los días. Y ni hablar en verano cuando las vacaciones te daban total impunidad. Si creciste en una ciudad, podías patear la pelota de vereda a vereda o mejor aún jugar al rinraje, el mejor deporte del mundo. Tocabas el timbre furiosamente o metías un manotazo en el portero eléctrico y salías corriendo como si no hubiera un mañana. Si te Era igual. A mí esa parte no me tocó porque la verdad donde yo vivía por lo menos no había, nadie tenía timbre, man. Creo que había una casa cada 20 que tenía. crecer, o al menos, como fue en mi caso, vivir un tiempo en un pueblo, lo más probable es que hayas recorrido libremente la llanura en la que podías estar haciendo una mezcla entre Rambo, Tarzán y Robinson Crusoe. Trepar árboles, salir a andar en bicicleta sin destino, jugar con una gomera y visitar el barrio vecino con la pelota bajo el brazo para llenarles el arco de goles eran actividades casi sagradas. Un alfajor a medio comer, una botella de jugo y salías con tus amigos a explorar terrenos baldíos, canales secos o quintas abandonadas como si fueran selvas amazónicas. Volvías todo sucio y arañado pero feliz, con la remera transpirada y la cabeza con mucha historia, muchas anécdotas. Nadie te iba a creer. ¡Qué olor a chivo! No necesitábamos GPS y mucho menos teléfonos celulares. Bastaba con que el sol no se hubiera ido del todo para saber que todavía tenías tiempo de una última aventura antes de que tu vieja te llamara a los gritos. Era otra lógica, otro mundo. Pero si lo viviste, sabés que eso fue glorioso. Otra de las cosas que al parecer quedaron en el pasado es el respeto y la precaución al hablar con y sobre otra persona. Hoy cualquiera se esconde detrás del anonimato que dan las redes sociales y opina cualquier cosa. Sí, los haters.
Cuando yo era chico, si hablabas de más o te pasabas de listo, corrías el riesgo de que te desordenaran la cara en breves instantes. Ser desmedido en tus opiniones o demasiado vehemente al opinar podía ponerte en un aprieto importante. La violencia nunca es la solución. Sin embargo, hay que admitir que se extrañan esas épocas en las que al que hablaba de más o se pasaba de la raya lo mandaban a dormir vestido y sin sueño. Eran tiempos en los que no existía Google Maps y desde luego si querías llegar a algún lugar al que nunca habías ido necesitabas un mapa o algo parecido a la guía Filcar, la compañera inseparable de taxistas, conductores, repartidores y hasta familias que salían de vacaciones con el auto. Era en esencia un mapa callejero dividido en cuadrículas con un índice donde tenías que buscar el nombre y la altura de la calle y de esa forma podías encontrar la dirección deseada. Por otro lado, si lo que necesitabas era saber cómo llegar hasta ese lugar, entonces ibas a tener que comprar una guía T, ese pequeño librito que parecía críptico al principio, pero que con paciencia... Loco, esto nunca vi, no conocía. Para ir de un punto al otro en el laberinto de la ciudad. Antes de que el celular se adueñara de nuestra mesa de luz, justo al lado de la cama había un objeto que reinaba con autoridad. Uy, tengo que comprarme uno de estos. De agujas o digital, con campanitas metálicas o con números rojos brillando como una alarma nuclear. Era el encargado de arruinarte todas las mañanas con puntualidad militar. Algunos eran tan ruidosos que te despertaban a vos, a tu familia, a los vecinos y hasta el perro del kiosquero de la vuelta. Ese sonido, no, man. Recuerdo de Vietnam. Los más modernos venían con radio AM/FM y te sacaban del sueño con la voz del locutor que a las 6:30 de la mañana ya empezaba a hablar de política o del tránsito. Sí, imagina tener una alarma y que suene la alarma tipo 6, 7 de la mañana y me escuchen a mí hablando, diciendo buenos días, ¿cómo anda gente? Levántense, ya empezó la mañana. ¿Te imaginas? Estaría bueno, ¿eh? Habría que implementar eso. Y no faltaba el que tenía el infame botón de snooze, esa trampa mortal que prometía 5 minutos más de sueño, pero terminaba dejándote dormido media hora y en consecuencia llegando tarde al colegio. Y así, la trampa mortal. En los teléfonos de línea, tampoco sobreviven los viejos teléfonos públicos que solían estar instalados en algunas esquinas, plazas, estaciones o frente a los kioscos. No hay nada como hablar bien con los nuevos teléfonos públicos modulares de... Cada ciudad y empresa tuvo los suyos. Durante los años 80 en la ciudad de Buenos Aires, los teléfonos estaban cubiertos con una cápsula acrílica realmente hermosa y súper futurista. Un elemento que sin dudas le daba un toque de belleza indescriptible a la ciudad. Eran la salvación en caso de emergencia o cuando uno simplemente necesitaba comunicarse estando fuera de casa. Sin embargo, al estar instalados en la vía pública, estos teléfonos quedaban expuestos a las rabietas de cualquier descerebrado y por esa razón, Telefónica tuvo que lanzar una campaña televisiva para intentar frenar el vandalismo. Vos te pensás que a la gente le importa, con más razón vaya a romper todo. Si yo hiciera esto, dejaría sin palabras a muchísimas personas. ¿Sabés que el que rompe los teléfonos públicos está haciendo lo mismo? Hoy esas cabinas metálicas, algunas destrozadas y otras convertidas en piezas de museo, son solo un recuerdo de una época en la que comunicarse implicaba comprar una ficha, meter una moneda o insertar una tarjeta prepaga. Antes de que existiera Uber, Cabify o cualquier aplicación de movilidad, para pedir un taxi había que salir a la calle y pararlo en alguna avenida. Pero claro, si vivías en una zona no muy céntrica, o si preferías no salir para evitar el frío y la lluvia, la mejor opción era llamar a un radiotaxi. Radiotaxi. Por radiofrecuencia, en el cual una operadora, siempre en un tono amable y un poco apurada, recibía tu pedido, te tomaba los datos y los transmitía a los taxistas que andaban dando vuelta por la zona. Quizás alguien me corrija y me diga que los radiotaxis siguen existiendo. El asunto es que ya casi nadie los solicita y si lo llama alguien seguramente es una persona cuyos números de documento están escritos en números romanos. Sí, igual, hoy en día te puede pedir un taxi todavía, pero te sacan el ojo, bro. Lo mejor que hubo fue el tema de Uber, bro. A mí por lo menos me salva un montón. Pero cuando voy al pueblo es lo peor, bro, porque allá para viajar a cualquier lado te cobra muchísima guita, bro.
Una lástima que no haya Uber en todos lados. Eso es todo por hoy. Contame en los comentarios cuál de todas estas cosas es la que más extrañas y qué otra sumarías a la lista. Dale like a este video, compartilo con tus Sí, amigos. buen video, buen video, buen video. Hacete socio del club. Tenemos que seguir mirando más de estas cosas. Nos vemos la próxima. Está muy bueno esta categoría de video. A ver, banquenme un toque. Voy a dejar música de fondo porque quiero preparar un mate.